considero que multiculturalismo es un discurso que viene dándose desde mediados del siglo XX y el cual no solamente es propio de países industrializados, sino que también ha tenido una fuerte incidencia en Latinoamérica, especialmente a través de políticas del desarrollo, pero también a través de diversas políticas estatales, las cuales pues han o se han apropiado de esta. Para mí el multiculturalismo es una diversidad de pensamientos, una diversidad de cultura, una diversidad de género. También es una diversidad de forma de pensar, de actuar, de cómo definir las cosas. Es un conjunto de cosmovisiones, formas de vida, y particularidades que hacen que cada individuo se apropie y vea a su manera e interprete su propia realidad. A la vez este conjunto puede hacer que converjan en un determinado espacio, haciendo que se influyan entre las unas y las otras. Bueno, yo considero que el multiculturalismo en su inicio es una política social. En el orden de lo que veníamos hablando, pues lo que se pretende entonces es que estas culturas no desaparezcan, ¿cierto? Y que vivan en una armonía. Pero también creo que se ha convertido en una política estatal en la medida en que los estados, como para el caso colombiano, lo plantean desde la constitución política, ¿cierto? En la medida en que reconocemos al otro. La pregunta que yo creo que nosotros tendríamos que plantearnos allí es si esa política estatal es incluyente o excluyente, y creo que ese es el sinsabor que nos deja la Constitución de 1991. Pero yo lo tomaría como una política social que luego se vuelve estatal. Para mí multiculturalismo es una posición política que ha tenido un gran arraigo en la academia, que en lo fundamental plantea teóricamente la necesidad de incluir la diversidad cultural, étnica, propias de las naciones modernas en una sola totalidad. Desde mi punto de vista, esa ha sido una política que han empleado las grandes potencias y grandes tanques de pensamiento al servicio de los poderosos y las clases dominantes para amainar y apaciguar el conflicto social en contra del establecimiento. Ha sido una forma entonces en que los grupos de poder han establecido maneras de apaciguar las contradicciones sociales en el marco de las sociedades modernas y contemporáneas. De esa manera, considero que el multiculturalismo no ha servido para resolver de manera concreta y estructural las dificultades y los problemas que subsisten en función de las diversidades de tipo cultural y étnico. Lo que han hecho, por el contrario, es fragmentarlas, y en esa fragmentación y en ese aislamiento a la que las han sometido, incluso a condiciones de revictimización y de victimización y de segregación en relación a las totalidades o de ciudadanos o de estados o de comunidades. Lo que han hecho, por el contrario, insisto, es intentar de alguna forma apaciguar el conflicto y la conflictividad social, y de esa manera salvaguardar los intereses de los poderosos. El desarrollo pensado en las dinámicas del neoliberalismo es pensado en el sentido de que no solamente se reflejan tanto política estatal o en políticas
a nivel de Latinoamérica o a nivel de países industrializados, sino que lo que hay que ver allí es que se usa un discurso en el cual es un discurso integracionista, es un discurso que supone el encuentro de diversas culturas y por lo tanto conlleva a que en el país o en las ciudades donde este se desarrolla, se aplica, se lleva a cabo, pero lo que sucede allí es que hay un juego de lenguaje. Es la diversidad de las personas, diversidad cultural, lo que nos diferencia a cada uno dependiendo del territorio en el que habitamos. Bueno, para mí la multiculturalidad surgió como política pública bajo un discurso de igualdad, donde la intención es promover esta misma sin alguna exclusión de las diferentes etnias que encontramos en la actualidad. Sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar esta igualdad? Vemos cómo el respeto se promueve cada vez más y tenemos muchos ejemplos de esto. En Colombia, el trato hacia los indígenas, hacia los afro, se ve muy marcado y son tratos muy discriminatorios y muchas veces nos da temor acercarnos a este tipo de personas. Hay dialectos, hay palabras, hay modismos, existen muchas cosas que varían dependiendo del territorio en el que nos encontremos. Entonces el multiculturalismo para mí es esa variedad de maneras de hacer las cosas, de costumbres que la gente adquiere según su cultura, según la geografía del sitio mismo en el que vive. Mi nombre es Silvia Patricia Lozano, estoy en octavo semestre de Desarrollo Familiar y soy del departamento del Chocó, municipio de Condoto. Bueno, pues por multiculturalismo, pues yo entiendo que son las diversidades de culturas que existen. Pues en mi caso, pues el venirme del departamento del Chocó aquí a la ciudad de Manizales, pues fue un cambio muy brusco porque en cuanto a las costumbres que hay acá, pues son muy diferentes a las mías. En cuanto a lo de la comida y el vestuario. Pero en ese caso pues no ha sido, pues digamos, lo malo, porque igual yo pues me he adaptado a las costumbres de por acá. Y en cuanto uno va conociendo otras costumbres, va siendo más bien como una reconstrucción para uno, porque igual uno aprende de otras costumbres. Pues ya, pues eso es lo que yo entiendo pues, por multiculturalismo. El multiculturalismo entonces se presenta bajo un lenguaje que involucra la inclusión de diversas culturas, tanto propias como plurinacionales, pero también culturas de otros países. Sin embargo, allí hay un factor bien problemático, y es que usualmente se utiliza el discurso como un discurso sí, del multiculturalismo, pero en realidad es un discurso que utiliza tales puntos de vista, tales formas de ver el mundo, como mecanismos de exclusión social, como mecanismos de marginación, y allí es también discutible la manera en cómo a través de políticas públicas, pero también especialmente por políticas de Estado, se ha aplicado tal perspectiva y tal diseño de políticas a través de lo que es el multiculturalismo, pero en realidad lo que se genera allí es una exclusión permanente de las mismas culturas pues, que están allí.